Grabando. Listo, entonces buenos días, estamos en el programa técnico en desarrollo de software de INDECAP y el día de hoy vamos a hacer una evaluación. Les voy a dar las instrucciones de la evaluación. Vean, el día de ayer yo les mandé este archivo. Este es el primer punto de la evaluación, ¿sí o no? Recuerden, lo pueden hacer en parejas, en tríos, hasta ahí. De ahí para allá, no. No, 4 no, ya eso es mucho exagerar. Igual ustedes al final terminan haciéndolo entre todos, entonces no me estreso. De hecho, miren lo siguiente, el nombre que se le da a la evaluación no es un examen. El nombre que se le da a esta evaluación es un reto, ¿sí? Son retos, nosotros debemos trabajar con retos. Entonces no se trata, debemos trabajar es con retos, no se trata de hacerlo bien, como les decía el primer día de clase, a mí no me interesa el 5, no me interesa la nota, me interesa es lo que usted aprenda, ¿correcto? El 5 se le regala a todos, ¿sí? Lo que usted sabe, eso sí no se lo va a dar nadie, eso solo se lo da a usted. Ahora, miren lo siguiente. Ese es el primer punto. Ahora les pongo el segundo apenas terminen este punto. Se los voy a decir de esta manera. Este punto se resuelve con 4 líneas de código. No más. Este punto. ¿Sí? Si tiene más de 4, preocúpese. 4 líneas de código. Lo que pasa es que acá en este problema me están dando un requerimiento. Y muchas veces esos requerimientos, ¿qué pasa con ellos? Con esos requerimientos me cuentan la historia de la vida, lo que yo les decía el otro día, ustedes les van a contar la historia de su vida y usted tiene que saber extraer la información. Les voy a dar 2 tipsitos que no se los he enseñado y se los voy a dar de una vez. Ojo que esto no lo enseñan en casa, esto no lo dan en cualquier parte. Le voy a enseñar 2 cositas antes de... Bueno, usted lee el requerimiento, lo entiende, aprende, ¿cierto? Muy bien. Y acá mire que tengo unas condiciones. La primera condición es que cada variable, estas variables, tienen un tipo de dato. Son cadenas, enteros, etcétera. ¿Sí o no? Ojo con eso. Muchachos, yo les estoy pidiendo un input, yo no les estoy pidiendo input, no les estoy pidiendo nada. Lo único que dice ahí que se está pidiendo es una función. No se está pidiendo absolutamente nada más. Una función. Segundo, entonces miren cómo es el código. El código tiene 2 letras, unos números, ¿cierto? Los valores están de esta manera. Y el promedio, por ahí creo, lean bien, no les voy a decir esa porque ya pues se las digo todas. Prácticamente está casi hecho, ¿cierto? Ay, mira, y es que acá no lo dicen, que yo sí soy regalado, Dios mío. Este dato, si yo me copio esto, ya tengo la mitad de la función, no le faltan sino borrar 3, todo eso, ya tiene la primera línea de las 4. Entonces, acá ya está la primera línea de las 4. Yo me la voy a copiar y les voy a enseñar una cosa. La voy a poner aquí en funciones. ¿Sí? Si ustedes observan, acá hay una variable, ¿sí? Que es la función, es decir, acá ya está la definición de la función, no le falta sino las otras 3 líneas. Y una de ellas es el retorno, pues ya, más para allá no se les puede decir. Observen esto, que esto no lo habían visto. Me dice la variable y acá la defino qué tipo es, si es cadena, si es entero, etcétera. ¿Por qué? Porque es que yo le puedo tirar pruebas donde no le tire cadenas o cosas, a ver si la máquina responde o no responde. Y ustedes no habían visto este elementico.
del paréntesis de la función hubiera una flecha y un y algo, ¿cierto? Es una row function. Bueno, así no son las row function, pero para que se vayan familiarizando. Ojo, ¿qué significa esto? Que el retorno va a ser ¿de qué tipo? De cadena, ¿sí o no? Entonces una de las pruebas que yo les voy a hacer a su código es que ese retorno sí sea de tipo cadena. Ya les di en ese ejercicio la primera línea. Lo otro ya les toca a ustedes. Ahora, mi recomendación. Pregunta, ¿cómo sabemos que un número es mayor que otro? ¿Cómo aprendimos a hacerlo? ¿Con qué estructura? De las 3 estructuras que conocemos. Con if, con la lógica, ¿sí o no? Y si yo les digo que ustedes solo tienen que hacer 3 líneas de código más, y usted se pone a pensar, son 5 notas, y si le hago estructura lógica, entonces me voy a demorar, se me van a ir más de 3 líneas, ¿sí o no? Entonces sigamos con la explicación. Pille pues, póngale la siguiente, use una estructura de decisión lógica en su cabeza. Si yo le estoy diciendo que no le faltan sino 3 líneas, y usted va a comparar 5 números, si yo comparo 5 números a punta de if, es muy largo, ¿sí o no? Ojo pues, o sea que ¿qué debe existir en Python? ¿Qué debe existir en Python si yo les estoy enseñando que solo existen 3, si solo le faltan 3 líneas? Y ya dijimos que no se puede, que no lo vamos a poder hacer con una estructura de decisión lógica. ¿Qué debe existir en Python entonces? Eso, por allá ya dijeron la palabra, una función. Una función que haga. Que me diga cuál es el qué. Porque es que el problema dice que hay que eliminar la nota, la menor nota, ¿cierto? La peor nota. Muchachos, sí, pero ahorita pensamos en eso. Si yo digo eliminar la peor nota, ¿yo qué voy a buscar entre 5 notas? ¿El qué? El mínimo. O sea que hay una función que busca el mínimo en un conjunto de números. No sé, seguramente. Y seguramente el máximo también. Ahí les dejo esa inquietud. Ya ahí les dejo esa inquietud. Les dejo ese dato. Ya les toca a ustedes pensarse, matarse la cabeza con 3 líneas. Y yo les enseñé, bueno, y si usted no me ha enseñado esa función, ¿yo qué hago? Muchachos, ¿ustedes qué hacen si yo no les he enseñado una función? La buscan en internet, sencillo. Este es el llamado uno de los llamados que yo les voy a hacer a ustedes, esta prueba. Esta es una de las pruebas que le voy a poner a que corran. ¿Sí? Entonces observen que yo lo único que no necesito unos inputs. ¿Por qué? Porque acá está el código y están los valores de las notas. Entonces, ¿necesitan inputs? No necesitan inputs para nada. ¿Necesitan condicionales? Ya dijimos que no. ¿Necesitan ciclos? Ya dijimos que no. Es por eso puse este ejercicio, porque exige que seamos buenos programadores programando simple. ¿Sí? ¿Cómo? Simple, de forma simple, sencilla. Hay gente que programa a lo loco y que se empieza a montar un montón de cosas que no necesitan. ¿Sí? ¿Ya encontraron la función que les dije que existía o nadie la ha encontrado? ¿Ya la encontró? ¿Cómo se llama? Min, esa es la función. Esa es la que van a necesitar. Miren a ver cómo se usa. De nuevo, recuerden, muchachos, tampoco necesitan una lista, pero de nuevo, recuerden que... Qué pecado. Muchachos, no necesitan listas, no necesitan tuplas, no necesitan nada de eso. 4 líneas. Solo tiene 4 líneas y ya gastaron una. Es exigente el pensar esto. Entonces piensen lo siguiente. Partan su problema en pedazos pequeños.
Listo, entonces si yo quiero eliminar la mínima nota, en nota E uso la función min y cojo las 5 notas. ¿Cómo tiene usted el promedio, Santiago? Divido 4, listo, muy bien. Como el ejercicio me dice que debo eliminar la peor nota, promedio es igual a... Voy a copiar esto acá. A nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más nota 5. ¿Sí o no? Todos tienen eso más o menos así. ¿Y cómo elimino la peor nota? Mírelo. Menos nota E. Así lo tienen ustedes y ustedes. Ustedes lo tienen, hicieron un sort y está bien. Cogieron un rango. Yo vi el trabajito de allí, está muy bacano también. Porque están usando varias funciones. Muchachos, muchas veces yo tengo que usar lo que yo sé. ¿Sí o no? Listo. Dividido, ¿cuántas? 4, porque son 4 notas. Ahí lo tiene, yo creo que casi todos tienen esto hasta ahí. Primera pregunta. ¿Qué más dice el problema? A ver. Las notas están de 0 a 100. ¿Sí o no? ¿Cómo hago para que sea de 0 a 5? ¿Cómo hago que sea de 0 a 5? Eso es lo que tienen que pensar. ¿Cómo hago que 100, que es la nota mayor, sea un 5? ¿Cómo hago eso? Ahí les dejo esa dudita. ¿Cómo hago que 100, que es la nota mayor, sea un 5? Entonces, ¿a quién va? Ya les sapearon por ahí. Voy a terminar con esta sapeadita. ¿A quién divido por 20? Al promedio, ¿sí o no? Entonces, miren, todo esto lo voy a meter en paréntesis y lo divido por 20. Ya la nota me tiene que dar sobre 5. Voy a hacer un retorno. Es un retorno ¿de quién? De promedio. Listo. Vamos a ver si eso me da sobre 5. Muchachos, sí, vea, me dio 2 con 3.325. ¿Sí o no? Esto está muy chiquitico. Listo. Ya logro sacar, ya cumplí varias de mis tareas. Una, eliminar la peor nota. 2, sacar el promedio. 3, que la nota sea sobre la escala de valores de 5. ¿Qué otros problemas tengo yo en este caso? ¿Qué otros problemas tengo? El redondeo. Voy a hacer la pausa por acá y ustedes van a mirar cómo hacemos ese redondeo. No, muchachos, eso se los enseñé ayer. Listo, vea. El problema me decía también que yo tenía que las notas que yo recibo son de 0 a 100, pero que la nota definitiva tiene que ser en escala de 5. Ya habíamos dicho que lo dividíamos por 20, ¿cierto? Pero que tenía que, aparte de eso, tenía que estar redondeado 2 cifras decimales, porque así como está me da 3 cifras decimales. Entonces yo lo que hago es round, abro paréntesis y le digo cuántas cifras decimales quiero. Quiero 2 cifras decimales. Si yo lo corro, entonces ya me entrega 2 cifras decimales. Si yo quisiera 4 cifras decimales, pongo un 4 y corre y me entrega 4. ¿Por qué no me entregó la última? Porque el número no tiene sino 3. ¿Sí? Si tuviera más, me entregaría la cuarta. Él me entrega las que yo le pido o menos, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. Muchachos, lo otro que me decía el problema me decía, vea, usted necesita una salida.
Esa salida es un mensaje de cierta manera, ¿cierto? Entonces esa salida es un mensaje. Que ese mensaje diga que el promedio de ajustado del estudiante es, acá va a ir el código y acá va a ir el valor de la nota. ¿Dónde dice eso? Muchachos, acá lo dice, vea. Lo dice acá y lo dice acá. ¿Sí? Hay que leer los requerimientos hasta el final. Muchas veces nos enredamos en una cosa y el problema está ahí. Otro dato que me dice el requerimiento, que esa salida tiene que ser tipo cadena, no puede ser tipo numérico. En este momento, como está mi problema, así como está, promedio es un número, es del tipo número. Si yo voy acá, bueno, no lo puedo hacer. Eso es un número. ¿Cómo lo casteo? Fácil, le pongo acá str, que es la función que aprendimos a castear, abro paréntesis y lo cierro. Y de esa manera, ¿va a cambiar en algo el número? No va a cambiar en nada. Pero para la máquina internamente ya promedio no es un número, es una cadena de texto, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque muchas veces es más fácil mandar una cadena, ¿cierto? Se puede ocupar menos espacio de memoria. Los JSON son cadenas también de texto. Usted le ponen una prueba técnica y le dicen que la salida tiene que ser una cadena, entonces resulta que el bot que le está calificando la prueba identifica que eso es un número, no pasaste la prueba. ¿Por qué no pasé la prueba si me da? Porque no es del tipo que está solicitando el cliente, ¿cierto? El usuario. Listo, y mire, me saca el mensaje con el código, acá. Ahora, recuerden lo que yo les dije, yo lo puedo hacer en cuatro líneas, porque sí, porque el ejercicio es sencillo. Pero muchachos, yo no soy capaz de hacerlo en 4 líneas, profe, no soy capaz, lo siento mucho. Listo, no hay problema, hágalo en más líneas. Vamos a hacer esto en más líneas. ¿Qué hago yo? Vea, cojo promedio, ¿sí? Yo puedo resolver mi problema de a pedacitos, como siempre se los he dicho. Promedio, aquí calculé el promedio, ¿sí? Ya tengo que pasarlo a escala de 5, entonces voy a poner promedio 5, ¿cierto? Yo pongo promedio 5, es para asumir que es escala de 5. ¿Qué hago? A promedio lo divido entre 20, ¿sí? Listo, resolví esa parte, pero ya tengo que tener cuidado con mi salida acá, ¿cierto? Entonces yo puedo, en vez de ponerle un 5, también puedo dejarlo promedio, porque lo que va a decir es, a promedio, llévele lo que hay en promedio, pero divídalo por 20 primero, ¿sí? Si yo en este momento corro el código, miren, me saca el promedio ya en escala de 5. Si yo esta línea la comento y corro el código, me saca este resultado, pero en escala de 100, ¿cierto? Listo. Listo. Me falta el redondeo, profe, no, yo no soy capaz. No pasa nada. A promedio le llevo lo que hay en promedio, pero redondeado, round, ¿sí? Y le digo, vea, ¿a quién? Promedio, coma 2. Bueno, y si lo corro, ya me da con 2 decimales, ¿sí o no? Yo lo pude haber hecho todo en una línea, pero no soy capaz porque se me vuelve, eso también es ser mal programador, lo que yo les decía. Hay programadores que creen que son muy tesos porque todo lo meten en una línea. A ustedes estas líneas no se las están cobrando, ¿sí? Yo les puse ese retico, pero no quiere decir que lo tenían que hacer. Mariana se gastó como 20 líneas, y Ivana también, Jason también, ¿sí? No tiene que ser una cantidad exorbitante de líneas, no tiene que ser solo 4 líneas, ¿cierto? Es como yo lo entienda, como yo lo vea. Si así me queda más claro, más limpio, la verdad, para mí así queda más limpio, más claro, porque lo otro implica leer, me tengo que concentrar más para entender qué está pasando, ¿cierto? En cambio acá no me tengo que concentrar tanto. A mí me gusta más así. Que yo la respuesta en este ejercicio lo hubiera hecho en 4 líneas, era a modo de reto, pero a mí me gusta más así, es más claro. ¿Qué me falta? Castearlo, ¿sí? Listo, casteémoslo. Promedio, le doy str
¿Y qué casteo? A promedio. Le digo a promedio, llévele lo que hay en promedio, pero vuélvamelo un carácter. Si yo lo corro, sigue funcionando, ¿sí o no? Yo lo que hice fue que embutí estas 4 líneas en una sola. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Tampoco. Es una opción. Pero recuerden lo que habla, si ustedes ya han leído el libro de Código Limpio, recuerden que en Código Limpio es mejor el programador que hace que cualquier persona que lea ese código lo entienda, ¿sí? No el programador que hace más locuras y que embute más cosas y que hace más cosas. Yo les puse el reto por ponerlos a cabecear, pero a mí me parece que es mejor así. De 4 pasamos a ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Tampoco está tan mal, ¿cierto? Listo. Este es el primer retico del día de hoy. Ahorita les pongo la nota. La idea es que ustedes entiendan qué está pasando. No me interesa que ustedes escriban eso, me interesa que entiendan qué está pasando, para qué es cada función, que si yo no me sé una función yo la puedo investigar. Hay muchas funciones que yo no conozco en un lenguaje que estoy usando. Yo estoy usando un lenguaje X nuevo para mí, digamos PHP, yo no lo conozco bien, pero yo me acuerdo que cuando vi Python existía la función mínimo. ¿Será que en PHP también existe la función mínimo? Antes yo busco acá, función min en PHP. Si yo la busco, miren, si existe también, ¿sí? Hay funciones propias de los lenguajes que existen en casi todos los lenguajes. Hay funciones propias que existen en los lenguajes, pero se escriben diferente, ¿sí? Y hay funciones que en un lenguaje están y en otra no. Entonces uno verifica. Muchas veces uno no sabe, ¿será que existe una función en C++ para hacer sort? Yo no sé, no me la sé, la busco, porque en algún lado yo la vi. Sí existe la función sort en C++. Entonces es eso, es que yo no me las tengo que saber de memoria, pero tengo que buscar, y muchas veces hay funciones que yo nunca las he visto en ningún lenguaje, en ninguno, pero me entra la inquietud y digo, esto lo tuvo que haber hecho alguien, esta función tiene que existir, y las busco y ahí están, ¿sí? Por ejemplo, una función para cambiar minúsculas a mayúsculas, ¿eso existirá? Puede que sí. Función cambiar mayúsculas a minúsculas y en el lenguaje que yo quiera. ¿En cuál lo quieren? JavaScript. Miremos. Por ahí dice, vea, que si en JavaScript quiero pasar mayúsculas a minúsculas, vea, pongo to lowercase. Bueno, y si yo lo quisiera en Python, entonces pongámoslo a ver cómo es en Python, a ver si Python lo tiene, que puede que no, hay funciones que no las tiene. En Python dice, miren que son diferentes, las dos la tienen, pero JavaScript me dice, vea, se usa to lowercase, y en Python me dice, se usa, por acá la vi, swap, ¿sí? El swap, SWAP case, swap case. Miren, hacen lo mismo, por acá debe estar más grandota, después yo la busco por acá grande. No salió grande. ¿Sí? Hacen lo mismo, pero, ¿dónde estaba? Bueno, y está la upper. Está upper para pasar minúsculas a mayúsculas. Ahí se ve muy chiquitico, ¿cierto? No funcionó. Sigue sin funcionar. Este manche es fastidioso. Vamos. ¿Qué hice? Zoom. Miren, me dice, está upper y lower, ¿sí? Pero también acá está upper y acá está lower. Pero por acá abajo también está swap, ¿sí? Swap case. ¿Cómo? Lower
para volverlas minúsculas, upper para volverlas mayúsculas y swap en este caso es para volverlo mayúscula, al parecer. Espere, yo les digo, para cambiar caracteres en mayúscula a un texto por minúscula. Este subcase es para volverlo en minúscula. Entonces, miren, en los dos lenguajes existe, ¿sí o no? Pero acá es de una manera y en el otro es de otra, ¿sí? Yo me las tenía que saber de memoria, yo no me las sé de memoria. El día que las necesito, las busco, ¿sí? Uno cuando se las aprende de memoria, yo por qué me sé el round de memoria, por qué me sé el type de memoria, porque las he usado mucho. El print me lo sé de memoria porque lo he usado mucho, pero estoy seguro que los dejo de usar y me olvidan, ¿sí? Por ejemplo, el print en C++ es fprint, ¿cierto? ¿Sí? El print en C++, mire, es diferente. Bueno, eso cambió, porque en mi época era fprint. Vamos a ver si todavía es así. El print. Dice que el print usan ya de rato, usan el code. Hace rato no uso C++, entonces ya no me sé ni las funciones. ¿Qué más usan? Comillas. Bueno. Pero si yo miro, por ejemplo, el print en PHP, ¿cómo es el print en PHP? Es echo, ¿cierto? Esa sí me acuerdo porque la usé bastante. Entonces en PHP yo puedo usar print o puedo usar el echo, ¿sí? Acá ponen print, pero yo también puedo usar echo en PHP, ¿sí? Entonces yo muchas funciones no me las sé. Miren, acá está el echo. ¿Para qué me funciona el echo? ¿Sí? También es una variable para sacar, para imprimir. Yo no me las sé todas, nadie se las sabe todas, es imposible. Pero ¿qué pasa? Uno las va buscando a medida que el problema se lo va pidiendo. Miren, ya toca descanso, ¿cierto? Después del descanso ya mandé el otro problema, ¿sí? El problemita que sigue es un algoritmo que hace esta secuencia. Muchachos, ¿qué hace esa secuencia? Miren, ¿qué hacen esos números? 17, 15, 18, ¿eso qué está haciendo? No, está normal. Por allá dijeron, resto 2, sumo 3. Retrocedo 2 pasos, avanzo 3. Retrocedo 2, avanzo 3. Retrocedo 2, avanzo 3. ¿Sí? Este es el otro punto que tenemos que mirar hoy. Listo, salgan a descanso y ahorita lo miramos. Bueno, muchachos, miren pues, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, lo voy a hacer por acá. Lo voy a hacer en este que está nuevo, en blanco. Entonces miremos, vea. El problema me dice que yo tengo una secuencia que hace 17, 15, 18, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a volver con la explicación. ¿Qué está haciendo este ejercicio? Arranca en 17 y él empieza menos 2. Pobre gato. Más 3, ¿cierto? Menos 2. Más 3. No se les olvide lo que yo les digo tanto. El análisis del problema es muy importante. Muchas veces queremos ir de uno al código y hay que analizar el problema. Mire, acá. ¿Cómo? Sí, sí. Más 3. Entonces, mire lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el análisis de mi problema. Yo debo analizar el problema antes de empezar a tirar código. Entonces, yo ya sé que estoy haciendo una repetición de sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay una variable que yo la voy a llamar, ¿cómo la íbamos a llamar? Número, repeticiones, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo quiero hacer? Entonces voy a ponerle acá 6 veces por ahora. Hay una variable que es mi bandera, ¿sí? Que va a arrancar en 1. Ahorita miramos para qué la bandera. Entonces yo voy a decir, vea, for mi iterador en
el rango. ¿En qué rango? En el rango de las repeticiones. Por allí me hicieron caer en cuenta de algo, que si yo quiero que lo haga 6 veces, tengo que tener en cuenta que hay un primer elemento, ¿sí? Entonces, aquí, yo les decía, ¿dónde puedo almacenar yo muchos elementos? Tenemos cuatro tipos de variables. ¿Cuáles son? Listas, tuplas, conjuntos que no los hemos visto y diccionarios, ¿sí? ¿Cuál voy a usar? Una lista. ¿Por qué una lista? Por allá Santiago me dio la respuesta. ¿Cuál era la razón? Porque la tupla no se deja modificar, la lista sí, ¿cierto? Antes voy a usar una lista. Voy a crear una lista. ¿Esto qué es? ¿Una sucesión? Sí, una sucesión. Sucesión. Así este es ese, ¿cierto? Sucesión. Listo. ¿Cómo inicializo una lista? Corchetes, brackets, y esta la voy a arrancar ¿en qué número? ¿En 0, vacía o en 17? En 17, ¿cierto? Porque acá mi problema me dice, arranque en 17. Listo, tengo mi lista inicializada en 17. ¿Ok? Ahora, mi rango va a ser repeticiones menos 1. Por ahí me hicieron caer en cuenta algo, que es que yo quiero 6 elementos en mi lista. Tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque es que ya tengo el primer elemento, ¿cierto? Si yo quiero, pero no importa, ese es indiferente. Si le ponemos menos 1, no, de todas maneras nos va a funcionar. Yo es por, que yo quiero que ser más estricto en el range. Bueno, entonces póngale 0, y un avance de ¿cuánto? El paso de 1, ¿sí? Listo, no pasa nada. ¿Cómo aprendimos en estos días a agregar elementos a la lista? ¿Con qué función? ¿Cuál? Append. Entonces yo digo sucesión.append. Voy a agregar un elemento X, no sé cuál, pero ese elemento X tiene una característica. ¿Cuál era? ¿Cuál era el que le sigue al 17? El 15. ¿Qué característica tiene? Que le reste 2, ¿sí o no? Entonces ese número X menos 2. ¿Listo? Bueno. Pero ¿quién es ese número X? Entonces ese número X es lo que hay aquí en la posición iésima, ¿sí? Lo que hay en la lista en la posición en la que voy. Bueno, entonces voy a cambiar esta X por sucesión, corchetes, y. Eso quiere decir que si estoy en la posición 0, le resto 2, porque el ejercicio es este. A la posición en la que estoy le resto 2 y ese es el número nuevo. A la posición en la que estoy le sumo 3 y ese es el número nuevo, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo repetidas veces. ¿Listo? Entonces me copio esto y lo pego porque hay que hacer lo mismo pero sumando 3. ¿Listo? Sumando 3. ¿Bien? Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora la pregunta es, ¿cuándo sumo 3 y cuándo sumo 2? Entonces yo digo, vea, yo arranqué con la bandera en 1, entonces yo voy a decir, vea, ¿cómo funcionan las banderas? Sí, la bandera es igual a 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Si es igual a 1, pues voy a restar 2, ¿cierto? Y si no, pues si no es 1, voy a sumar 3. Entonces aquí, miren, aquí la bandera era 1, ¿cierto? Entonces como era 1, resto 2. Pero después la bandera se va a volver un 0, entonces suma 3, después 1, después 0, después 1, después 0. Tengo que encontrar la forma de hacer ese juego. ¿Cómo lo hago? Aquí le digo, vea, a bandera, vuélvamela un 0, porque si no se me queda todo el rato restando 2, ¿cierto? Y yo no quiero que reste 2 porque bandera es 1. Entonces si bandera es 1 y no cambio mi señal,
Él se va a quedar todo el rato restando 2. Pero ¿qué pasa? Como ya bandera después de la primera resta es 2, es 0, entonces si yo no cambio mi bandera aquí en el else, se va a quedar sumando 3. Entonces voy a cambiar mi bandera a 1. ¿Sí? Entonces, bandera es 1. Primera iteración. Resto 2 es un 15. Bandera se vuelve 0. Ella se sale por acá y vuelve aquí al inicio del for. Ya estoy en la posición siguiente. ¿Bandera es 1? No, bandera es 0. Ah, bueno, entonces no. Entonces no voy a restar 2, sino que voy a sumar 3. Y cambio la bandera al 1. Vuelve a la siguiente posición. ¿Bandera es 1? Sí, bandera es 1. Ah, entonces resto 2. Y cambio la bandera a 0. ¿Sí? Y se sale. Vuelve y arranca acá. Siguiente posición. ¿Bandera es 1? No, bandera es 0. Ah, entonces me voy por el else y sumo 3. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. La bandera lo que está haciendo es cambiándome la operación. ¿Sí? Lo que tengo que hacer. ¿Qué le falta a esto? Nada. Terminar. Me falta, imprimamos la sucesión, ¿cierto? Sucesión, al revés. Listo. Imprimo la sucesión. Esto, chao. Listo, lo voy a correr. Miren, me imprimió toda esta sucesión. Me imprimió estos elementos, ¿cierto? Listo. Ahora, yo quiero que me lo haga 20 veces. Pongámosle un 20 acá. Lo corremos y miren, 20 veces me lo hizo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren lo que yo les decía. Yo ahorita le había dicho 5 veces y me lo hizo, y me puso 6 elementos. Ya depende del problema como yo lo quiero. Si yo quiero que lo haga 5 veces o que me saque 5 elementos. Ya defino yo esa parte de si le pongo -1 o no le pongo -1. ¿Listo? Voy a dejarlo así. Quiero que me corra 30 veces. Entonces 30 veces va a repetir. ¿Sí? Efectivo, listo. Muchachos, tarea para la casa. Traten de volver esto una función. ¿Sí? Hagan el ensayo de volverlo una función. Y en este ratico, vamos a ver cuántos tengo en el ¿cómo se llama? Code Combat. A ver cuánta gente se agregó ayer. Ya terminemos hoy acá con este Code Combat o con la ardillita. ¿Sí? No, voy a inicializar con la mía. El código de la clase lo mandé al chat, al WhatsApp. Mandé el enlace y debajo dice team no sé qué. No, yo no quiero crear una nueva clase. Mis clases. ¿Dónde están? Osaria. ¿Y dónde están mis clases? Ayer. Dime. Ah, sí, podemos hacer uno. ¿Por qué no me lo montan ¿y qué? In the code. Voy a entrar a in the code. Y lo compartimos. Vea, está Felipe y Samuel, ¿cierto? Ivana, Mariana y Santiago. Ibarico. Es una mezcla de Ivana y Federico. Yo entendí Ibarrico y yo, digamos Ivana. Qué horror. Bueno, vamos a entrar al dashboard. A ver qué han hecho ustedes. A ver, ¿en qué van? ¿En qué van? ¿Cómo es que es este asunto acá? Tú. Ah, ve, hay varios que ya van lejos.
Hay unos que ya me están, hay varios que, Mariana ya va por acá ya va Santiago, van lejos. Ese es para practicar, que practiquemos Python. Después podemos hacer uno de JavaScript.